La aldea de la sirena de Chunjito. Una lúgubre noche, discutiendo a la entrada de una iglesia, el párroco de la misma trata de impedir el paso de Hayama, mas su avanzada edad no le es de ayuda y es apartado con facilidad de la puerta, al tiempo que Hayama confiesa tener un oscuro plan en mente. Tiene pensado liberar al prisionero que ocultan bajo la iglesia y, desvelando una trampilla oculta debajo de un mueble, confiesa querer proclamarse como el próximo jefe de la aldea. Hayama dice ser la reencarnación del hechicero Dolman y lleva reencarnando así 400 años. Y por más que el padre suplicó que Hayama se detuviera, terminó siendo lanzado escaleras abajo, convirtiéndose en el primer sacrificio. 2 meses después, en la ciudad N, Kyoichi llega a su departamento sorprendido de haber recibido una carta de su madre. La lee mientras en las noticias se habla de un caso de secuestros masivos de bebés por todo Japón. A la fecha se tiene un total de 300, y aunque todavía no hay pistas que expliquen el suceso, se cree que los crímenes se cometen a altas horas de la noche. En el escrito de su madre, ella invita a Kyoichi a volver a la aldea, pues se construyó una fábrica nueva que ha traído empleos. Su padre se encuentra trabajando ahí y quiere que él también lo haga. Mas confundido al pensar que sus padres abandonaron la agricultura por trabajar en una fábrica, Kyoichi decide llamarlos, mas al no obtener respuesta, se acuesta a dormir. Ya son las 3 a.m. Kyoichi no logra conciliar el sueño. Detrás de él se escucha un sonido extraño y en su balcón hay una persona. El rastro de aquella persona se esfumó al instante y la idea de aquella alucinación dejó inquieto a Kyoichi. La idea de creer haber visto a su madre. La preocupación lo llevó a viajar hasta la aldea y en el autobús se encontró con una amiga de la infancia con el mismo objetivo. Shoko es la hija del antiguo regidor, pero hacía poco que cayó enfermo, siendo sustituido por una persona llamada Hayama, y arribando finalmente a su destino, ambos sienten la aldea diferente. Parecería ser un pueblo fantasma. Camino a su antiguo hogar, Kyoichi encuentra su viejo huerto cubierto de hierba y a su madre sentada mirando al horizonte. Y con una breve charla, Kyoichi dio cuenta en algo perturbante. Su madre estaba rara. Kyoichi decidió despejarse dando un paseo. Sus pasos lo llevaron a casa de Yukari, una amiga que tuvo en la infancia, mas parecía no haber nadie para recibir su llegada, a pesar de haber evidencia de gente en casa, por lo que decidiendo trepar un árbol para llegar a la ventana de Yukari, como lo hacía cuando niño, se encontró con una inquietante escena. Yukari sí estaba en casa, pero algo estaba mal. La aldea está aterradoramente diferente. Es mediodía y no hay casi nadie en las calles. La gente que pasa actúa indiferente, y encontrando de casualidad de nuevo a Shoko, la escucha pedirle que le haga compañía. Shoko escuchó de su padre que no ha habido noticias del párroco de la iglesia y pronto descubren que la iglesia está totalmente incinerada. Ambos saben que algo raro sucede en el pueblo. Kyoichi pudo confirmarlo cuando observó a su amiga Yukari yacer de cuclillas sin decir palabra, lo cual resulta muy extraño, pues Yukari está ahí caminando. Al verla, Kyoichi se apresura para hablarle, y al verlo, ella finalmente logra pronunciar su nombre, al tiempo que se percatan de algo sombrío. Hay sangre en los oídos de Yukari. Parece que ella no puede escuchar. Sin embargo, Yukari logra contestar a sus dudas. Dice haberlo hecho ella misma. Clavó unos palillos en sus oídos y recomienda a Kyoichi hacerlo también. Si no, la sirena
Shoko se interrumpe a sí misma y parece atormentada por memorias del pasado, memorias que tienen que ver con el sonido de la sirena, por lo que huye sin explicar más. Toda esta obra sin sentido está rompiendo a Shoko, y mientras caminan juntos, Kyoichi vislumbra el aleteo de una extraña criatura. Pareciera ser un murciélago enorme, y al proponer seguir su paradero, Shoko huye con la psique rota. Lo que sea que ocurre en esta aldea es demasiado para soportar. Pero Kyoichi sí se aventuró a seguirlo. Cuanto más se acerca, más extraña es su figura. Pareciera la silueta de un demonio que detiene su vuelo en la cúspide de una tétrica torre de sirena. En casa junto a su padre, Shoko lo escucha pedir que tome un autobús por la mañana y salga de la aldea. La aldea cambió desde que Haiyama se hizo cargo. Seguramente fue quien incendió la iglesia, y seguro fue él quien rompió el sello bajo la misma. De acuerdo con los registros antiguos de la aldea, 400 años atrás vino un hechicero de nombre Dolman, quien encubierto en un grupo de misioneros trajo consigo la llegada de 3 demonios, quemando las casas, devorando su gente y controlando a los aldeanos con unas voces aterradoras. Los aldeanos, con ayuda de los misioneros, fueron capaces de derrotar a Dolman, expulsando a 2 de los demonios y sellando bajo la iglesia al demonio restante. Pero si Haiyama verdaderamente deshizo el sello, se repetirá la calamidad de hace 400 años. El padre de Shoko le ordena taparse los oídos y gritar cuando suene la sirena. No debe escucharla, es la sirena de los demonios. Quiere que Shoko se vaya lo antes posible. La sirena ha invadido la mente de muchos aldeanos, y pese a que su fe es lo que lo ha mantenido cuerdo, su agotado cuerpo ya no puede moverse. Y mientras hablan, la madre de Shoko camina por el pasillo, marcando el instante previo al aullar de la sirena. El llanto de la inquietante sirena resonó por la aldea entera, haciendo que sus habitantes comenzaran a deambular como si estuvieran siendo llamados, surtiendo efecto también en Kyoichi, quien al encontrarse al pie de la torre oye el doloroso sonido de la sirena aún retumbando en su cabeza, siendo tan horrible que lo dejó paralizado, queriendo vomitar. Mas al estar tan cerca de la base, presencia de cerca el objetivo de Haiyama. Haiyama, a quien ahora se refieren como Dolman, mandó a cavar un enorme agujero en el suelo, diciendo que mañana celebrará la ceremonia. Y parece que la presencia de bebés también es necesaria, pues una gran hilera de ancianas de la aldea cargando infantes en brazos acudió al interior de la torre. Y lo que sucedió después fue inenarrable. Los llantos de los bebés cesaron, y cubetas que yacían debajo de sus cuerpos inertes recibían los remanentes de su vida. Y tras castigar a una anciana que no logró traer una ofrenda consigo, Dolman explica su proseguir. Mañana se llevará a cabo el ritual para invocar al diablo. Tan solo hace falta una joven hermosa, por lo que coinciden en sacrificar a Shoko. Incapaz de hacer que su cuerpo le responda, Kyoichi cayó una y otra vez en su camino para advertir a su amiga, y para cuando llegó ya había amanecido. Shoko se encontraba llorando, velando la muerte de su padre, quien agotó sus fuerzas tratando de resistirse a la sirena. Ambos caminaron rumbo a casa de Kyoichi. Para entonces es probable que el poder de la sirena ya hubiera afectado sus mentes, pues nunca concluyeron huir de la aldea, y al llegar al lugar fueron recibidos por la madre del chico, y al saber lo que ocurrirá al caer la noche, decidieron atarla a una viga. Cuando cayó el crepúsculo,
La sirena volvió a sonar y enloqueció a la madre hasta recitar palabras maniáticas. Sabe que Shoko debe ser sacrificada y también les advierte que si no la desatan, le crecerán alas. Y así fue. Un par de gigantescas alas emergieron fuera de su control. Dice que solo se las dio a las mujeres de la aldea y con ellas podrán volar por todo Japón. En algún punto de la noche, Kyoichi y Shoko terminaron caminando en la calle. Los aldeanos vaciaban las cubetas de sangre en el pozo. El demonio Kulfis sobrevolaba alegre sobre los presentes. Comenzó el ritual para invocar al diablo. En reemplazo de Shoko, Yukari fue elegida para el sacrificio. Kyoichi solo podía contemplar horrorizado. Del centro del pozo, frente a la mirada de los presentes, emergió un monumental brazo, portando una mano de 7 dedos, y postrándose frente a su sacrificio, Yukari hizo un inesperado movimiento. Dolman quedó atrapado en el agarre de su invocación y sin escuchar sus razones, fue estrellado en un muro para después alzar su descomunal figura frente al valiente actuar de Yukari, quien dibujaba un círculo debajo de sus pies. Fue entonces que la monumental figura emitió un ensordecedor rugido, decenas de veces más estridente que el aullido de la sirena, y brindó alas y aspecto demoníaco a todas las mujeres que escucharon, incluyendo a Shoko, quien perdiendo su humanidad se alzó contra Kyoichi amenazante, mas fue salvado por Yukari al interior de su círculo trazado. Kyoichi no pudo sino contemplar mientras el diablo devoraba a Shoko, y por la mañana los demonios surcaron el cielo y se dirigieron hacia el este. Parece que se había desatado algo terrible. El diablo debió haber volado con sus secuaces hacia las ciudades, llevando al mundo a una era de oscuridad. El aterrador llamado de la sirena pronto se escucharía por todo el mundo.